A uno se le vuelve paisaje que, por ejemplo, si yo estoy en la cocina y pongo la mano sobre una parrilla caliente, yo ahí mismo brinco y reacciono para defenderme y para que no me salgan más ampollas de las que ya me van a salir. A uno se le olvida que esa reacción, ese movimiento, tiene que ver con el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. ¿O no, doctor Andrés? Claro que sí. Así es. Es el órgano más importante que tenemos, es el que realmente nos hace ser lo que somos. El cerebro. Por ejemplo, un asunto tan básico como reaccionar ante no solo el dolor, sino el miedo, también pasa por el cerebro. Claro que sí. Muy bien. Él es el doctor Andrés Villegas, más preparado, médico, magíster y doctorado en neurociencias. Bienvenido por primera vez a Sana que Sana. Es un gusto que juntos escudriñemos ahorita todo el interior del cerebro. ¿Qué es ser magíster y doctorado en neurociencias, doctor? Bueno, son dos posgrados que se hacen, básicamente están orientados en el tema de investigación. Uno termina su pregrado, en este caso medicina, y puede hacer uno un posgrado en el que escoge si hace maestría o doctorado. Yo hice primero una maestría y después hice un doctorado. ¿En conocer el cerebro? En conocer el cerebro. ¿Para qué? Pues él me dijo, el doctor Andrés me dijo que trabaja en 3 grupos de investigación. Uno de ellos es el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, los otros 2, doctor. El grupo de genética molecular, todos son de la Universidad de Antioquia, y el otro, el grupo de sinapsis de neurocirugía. Y lo que buscan esos grupos de investigación es conocer más el cerebro para llegar a, de pronto, solucionar algunos diagnósticos y enfermedades con relación al cerebro. Claro, el sueño que yo creo que todos tenemos cuando estamos trabajando en investigación es encontrar una cura, una solución a alguna enfermedad, pero digamos que todo se hace paso a paso. Entonces uno primero se pone metas más conservadoras de tratar de resolver una pregunta que tenga algo que ver con el funcionamiento del cerebro o con las enfermedades. Este tipo de cerebros, como el que tenemos hoy en Sana que Sana, son en los que estamos en las manos de ustedes justamente para tener calidad de vida. Bendecimos su labor, porque Ave María, qué tal que no existieran los investigadores. Hoy el tema de nosotros es el cerebro y por eso abrimos nuestra línea de WhatsApp. Doctor, adelante. Muchas gracias. Está en su casa, tome asiento. Abrimos nuestra línea, que es el 305-316-6560. Si ustedes tienen alguna inquietud, vea, yo planeando este programa tenía muchas. Una de ellas, pues lo digo y voy a empezar yo con las preguntas para que ustedes se animen a preguntarle al doctor. ¿Es verdad, doctor, que nuestro cerebro, que por ejemplo yo, Olga Umaña, utilizo un porcentaje muy pequeño de la capacidad de mi cerebro? ¿Es verdad o eso es un mito? No, eso es mentira. Realmente usamos la totalidad del cerebro. Eso es un mito que viene desde hace muchos años, sí, porque cuando se empezó, a principios del siglo XX, sabía que había personas que tenían una lesión en que se había perdido parte del cerebro y tenían una aparente funcionalidad. O se veía que uno, por ejemplo, al mover una mano o un brazo, ocupaba solamente una fracción pequeña de ese cerebro. Pero eso no es cierto, nosotros estamos usando la totalidad del cerebro. Eso es como decir que nosotros no usamos el brazo derecho. ¿Por qué? Porque no estamos usando permanentemente todos los dedos o estamos permanentemente moviendo el codo. No, uno usa todo el tiempo su brazo, ¿cierto? Lo que pasa es que lo usa según qué es lo que está necesitando en ese momento. Perfecto, Doc. Antes de empezar con nuestra clase de anatomía cerebral, aquí hay una pregunta para usted, doctor Andrés. Hola, mi nombre es Beatriz y la pregunta es, ¿qué es la materia gris del cerebro? Bueno, el cerebro lo podemos dividir de diferentes formas. Un análisis que podemos hacer es dividirlo en sustancia blanca y sustancia gris. Se le dice que es sustancia blanca precisamente por el corte que podemos observar cuando cortamos un cerebro. Podemos ver una parte que es de color blanca. La sustancia gris en realidad no es gris, es más de un color rosado, sí, un color más café, digamos así. La sustancia que llamamos sustancia gris está dada básicamente por el cuerpo o el soma de las neuronas. Y la sustancia blanca está formada por los axones de las neuronas y la mielina que envuelve esos axones son las que dan ese color blanco. Okay. Pero en realidad en la sustancia blanca hay algunos tipos de células que son específicas para esa sustancia, igual que en la corteza o en la sustancia gris tenemos células que son específicas para ella. Perfecto, Doc.
Vamos por el principio entonces, porque tenemos imágenes que ilustran este asunto de la sustancia blanca y la sustancia gris, que es más rosadita que gris, según nos dice el doctor Andrés. Empecemos a mostrar las imágenes que tenemos justamente para nuestra, insisto, clase de anatomía cerebral. Vamos en orden a mostrarlas. Doctor, pase al tablero. Empecemos y llegaremos a nuestra televidente a hacer gráficamente la respuesta de materia gris y materia blanca. Este es nuestro cerebro. Hablemos un poquito de todo lo que vemos allí, de cómo está distribuido este asunto aquí en nuestro cráneo, doctor. Bueno, este es un diagrama del cerebro en el que está en colores, está discriminado una de las divisiones que hacemos también de él. Vemos en color amarillo lo que es lóbulos frontales, en un color rosado lo que son los lóbulos parietales, en verde lo que son los lóbulos temporales y en azul lo que corresponden a los lóbulos occipitales. Aquí tenemos abajo de ellos lo que es el cerebelo, que hace parte del encéfalo, pero no del cerebro, y el tallo cerebral. Entonces, aquí en este gráfico incluso están señalando algunas áreas que están metidas dentro de esos lóbulos que están relacionados con el lenguaje. Es que eso es maravilloso, doctor Andrés, e incomprensible para quienes no tenemos su profesión y su vocación, entender que en ciertas áreas de ese cerebro allí se generan ciertas funciones del cuerpo humano específicas. ¿Podemos mostrar algunas de las que tenemos ahí señaladas, doctor? Claro, pero es importante señalar que esas divisiones que tenemos del cerebro son divisiones que se han generado para estudiarlo o para comprenderlo mejor, ¿cierto? Porque en realidad está todo interconectado. El cerebro es un cuerpo entero. Exactamente, incluso el cerebelo y el tallo, todo hace parte de un mismo sistema. Bueno, pero entonces sí tenemos una gran cantidad de áreas que tienen funciones. Se habla que el cerebro está parcelado en funciones. Sin embargo, no podemos decir que esta área es solamente para eso, porque de nada sirve un área aislada. Tiene que tener conexión con otras para poder hacer las respuestas que se requieren. Entonces, pues como están aquí señaladas fácilmente áreas de lenguaje, aquí tenemos aledaña a esta, pues, en esta región de acá, lo que es la parte de audición. Tenemos todo este giro que tenemos acá es la parte motora, o sea, la que da órdenes para los movimientos, y enseguida de ese, hacia la parte de atrás, está ese giro que corresponde al área sensitiva, o sea, toda la sensibilidad de información sensitiva llega a ese punto. Anterior a ese hay lo que se llaman las áreas de asociación motora y posterior a este, áreas de asociación sensitiva. El lóbulo occipital, por ejemplo, tiene mucho que ver con la parte de visión. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de accidente cerebrovascular o alguna contusión y solo afecta el ladito específico del área motora del lenguaje, ese es el que se va a ver reflejado en el paciente y las otras funciones se conservan. Correcto, el clínico lo que hace cuando llega un paciente que ha tenido alguna lesión a nivel cerebral es mirar precisamente qué funciones se han afectado y de acuerdo a esas funciones uno puede definir específicamente en qué punto del cerebro se lesionó, conociendo si es por ejemplo vascular, conociendo cuál arteria es la que está irrigando esa zona, pues uno ya puede ser más específico y decir cuál probablemente fue la lesión. Perfecto. Mostremos las otras imágenes que tenemos para ilustrar este maravilloso mundo del cerebro. Aquí nuestra televidente, gráficamente, y ahorita en unos cerebros reales que nos facilitaron muy amablemente del Grupo Neurociencias de Antioquia del Neurobanco. Ahorita les contamos sobre eso. Esto es la materia gris y la materia blanca. Bien lo dice usted, es más rosadita que gris, ¿no? Correcto. Esta es una imagen que se hace, esta es una vista lateral del encéfalo y se ve un corte que nosotros llamamos coronal y esta es la imagen que se observa cuando se hace en corte en esa posición. Entonces podemos ver lo que estábamos mencionando ahora, la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, hay otras partes en el cerebro donde hay acúmulos de cuerpos de neuronas y los vemos aquí que por ejemplo tienen este otro color, que corresponden cuando están en la parte interna, son los llamados núcleos, núcleos cerebrales, que en este caso son los llamados núcleos de la base. La otra imagen justamente habla de la neurona, las famosas neuronas. ¿Cuántas neuronas, millones de neuronas puede haber en ese, no, usted un poquito más, mentira. ¿Cuántas neuronas puede haber en un cerebro, doctor? Bueno, se habla de cerca de 100.000 millones, pero 100.000 millones. no hay una forma específica de determinar
cuántas neuronas se pueden poseer, ¿cierto? Pero sí sabemos que en promedio se habla de 100.000 millones, pero eso varía por múltiples aspectos, por la proporción entre neuronas y células de glía, por las características del individuo, la edad, muchos factores. Yo nazco con cierto número de neuronas, las neuronas se van produciendo con el paso de los años, las neuronas se regeneran o no se regeneran. Bueno, esas son preguntas supremamente buenas y albergan un espacio completo. ¿Por qué? Porque las neuronas cuando se diferencian no se deben dividir más. Okay. O sea, es como igual que con las células del músculo. Uno normalmente no está generando más músculo. Uno puede engrosar, digamos, las fibras musculares, pero no hacer más células musculares. Sin embargo, sabemos en la actualidad que se forman nuevas neuronas. Hace poco se hizo un trabajo muy bonito en que se mostraba que después del nacimiento se siguen formando todavía más neuronas en esa etapa y sabemos que incluso en la edad adulta tenemos rezagos o tenemos todavía en diferentes partes del encéfalo, tenemos lo que llamamos neuroblastos, neuronas o sea, células madre de neuronas, que posteriormente van a formar neuronas y van a crear nuevas neuronas. Sin embargo, muchas de las neuronas, por su conectividad, por su longitud, por ese proceso de diferenciación que han hecho, pues no se van a poder recuperar. Por ejemplo, las neuronas que mandan información desde el cerebro hasta la médula espinal, pues eso implica un grado de longitud de diferenciación, de conectividad, que cuando se lesiona, pues difícilmente va a aparecer un reemplazo para ella. Perfecto, doctor. Tome asiento, más adelante retomamos entonces esta interesantísima clase. Y es que eso de las neuronas, escucha uno dentro del desconocimiento, entonces, y eso puede sí ser real, que un niño que no ha desarrollado bien su cerebro por problemas nutricionales o por esos asuntos, no va después a recuperar esa capacidad que perdió por no estar bien alimentado, por no estar bien nutrido en esos primeros años de vida. O sea, entonces uno desde el desconocimiento dice, no, esas neuronas no se recuperan o no se formaron, por eso. Bueno, realmente la niñez es una etapa crítica, igual que el desarrollo durante el vientre de la madre, son momentos críticos y que son fundamentales el cuidado máximo en esos estados porque porque es un individuo que está en formación. Igual ocurre con el cerebro. En ese momento el cerebro se está formando y es esencial que reciba todas las posibilidades para formarlo lo mejor posible. Ya la cuestión es la variabilidad, qué tanto se puede haber dañado ese cerebro por un problema de nutrición o por múltiples causas que lo puedan estar dañando. Existe lo que se llama la plasticidad neuronal. En los niños es mucho más marcada la plasticidad neuronal. O sea, un niño tiene mejores posibilidades de recuperarse a futuro que un adulto. Sin embargo, todo varía del grado, qué tan extensa fue la lesión que pudo haber sufrido. Ajá. Porque hay personas más inteligentes que otras, doctor. El tamaño del cerebro tiene que ver, de pronto la nutrición que hablábamos, esos primeros años de vida son muy importantes. Pero a ver, se lo pongo así. Dos personas que tuvieron las mismas posibilidades de estimulación a nivel cognitivo, de nutrición, todo. ¿Y por qué unas personas son más inteligentes que otras? Bueno, eso es una pregunta que también difícil de responder, pero se ha estudiado por múltiples factores. Uno, se habla de factores genéticos que pueden influir en que una persona pueda tener mayor inteligencia. Pero realmente los factores genéticos que se han encontrado son factores genéticos que digamos que le pueden dar facilidad a algunas personas para hacer aprendizaje. Yo creo que todos tuvimos la experiencia en el colegio que uno veía, o en la universidad, que uno veía compañeros que prácticamente no estudiaban, no hacían nada y que solamente iban a la clase y salían con todo aprendido. O sea, tenían como una facilidad muy grande. Se sabe que hay relación en algunos factores genéticos que pueden ayudar para eso. Pero la realidad es que en unos estudios que se han realizado, mirando, digamos, individuos que han sido considerados genios a nivel en la historia, la realidad es que la mayoría de los genios se hacen. O sea, son el fruto
de la dedicación de esas personas, De llenar el disco duro de información. del deseo, de la pasión que pueden haber sentido por los temas que trataban y la dedicación que pusieron en eso. Entiendo. O sea, personas que sin ningún esfuerzo llegaron a ser grandes sabios o grandes personas que catalogamos como muy inteligentes. No conozco el primer caso. Ok, eso no es gratuito. Otra pregunta relacionada con eso antes de irnos para el Parque Explora, a mostrarles un lugar muy bonito que tiene que ver mucho con el cerebro, y es ¿por qué existen vocaciones, facilidades? ¿Por qué somos más propensos? Por ejemplo, yo, ahí veo una parte, es la del lenguaje. Yo molesto, yo digo, yo vivo con el sudor de mi lengua. Yo toda la vida tuve mucha facilidad para el área de las ciencias sociales, para las humanidades, para matemáticas, química, por Dios, para todo esto. Nega, ¿eso en qué va? Porque bueno, yo empecé obviamente a llenar mi disco duro de este tipo de información relacionada con lo que me gusta, pero ¿por qué me empezó a gustar? Porque sí, tuvo que ver algo con el cerebro. Pues el cerebro es, como dijimos al principio, es lo que nos hace ser lo que somos. Rodolfo Ginás tiene una frase muy interesante y que es totalmente cierta cuando se le hablaba del trasplante de cerebros. Realmente a uno no le trasplantan el cerebro, a uno le trasplantarían el cuerpo, porque es que el cerebro es lo que somos. ¿Por qué nos gustan ciertas cosas? Porque tenemos más facilidades para ciertas cosas que otras. ¿O por qué tenemos ciertas facilidades? Pues una gran medida es en el medio en que nos hemos desarrollado. Es algo medioambiental. Si uno se pone a ver, en algunas familias abundan los ingenieros, en otras familias abundan los médicos. Entonces ve uno como que son profesiones que se adoptan como en la familia. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeño estuvo en ese influjo, en ese ambiente, y le gustó o no le gustó. Entonces, al haber estado con ese influjo, al haber recibido ese ambiente, pues se le facilita mucho más seguir por ese camino. Pues definitivamente el cerebro, la inteligencia se hace, o sea que todos tenemos las mismas posibilidades. Correcto. El doctor me contó que en el Parque Explora existe la Sala Mente, que justamente el grupo de neurociencias de Antioquia creo que tuvo que ver en la asesoría para montar, y son un montón de interacciones, de jueguitos, de atracciones que dan cuenta básicamente, doctor Andrés, me corrige si estoy equivocada, de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Correcto, el Parque Explora es una experiencia que tuvimos maravillosa de interacción en el grupo de neurociencias con la gente del Parque Explora para el montaje de esa Sala Mente. Nosotros ayudamos un poquito, pero es una sala donde uno aprende jugando o viendo. Entonces tiene diferentes modelos, tiene diferentes juegos, ilustra mecanismos a nivel neuronal o a nivel anatómico que le ayudan mucho para el aprendizaje. Perfecto. Pues nos vamos a un recorrido muy cortico. La Sala Mente tiene muchas más atracciones, muchos más momentos en el recorrido de los que vamos a ver por cuestiones de tiempo. No pudimos hacerlo completico, pero sí nos fuimos para la Sala Mente para que ustedes se antojen. Si este tema les generó curiosidad e inquietud sobre el funcionamiento de este maravilloso órgano, los invitamos a que se den una pasadita por allá. Un abrebocas cortico de lo que es la Sala Mente y regresamos a seguir hablando hoy del cerebro en Sana que Sana. Veamos, doctor, acá. Hola, mi nombre es Daniela Ortega y en esta ocasión voy a mostrarles uno de los espacios que más queremos en Explora, que es la Sala Mente. La Sala Mente fue diseñada en conjunto con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y es un espacio para aprender sobre nuestro cerebro, cómo funciona y cómo cuidarlo. Les estaré mostrando algunas experiencias para que las disfruten y en algún momento pasen a conocerlas. Al llegar a Sala Mente te encontrarás con una gran reconstrucción de cómo se conectan las neuronas en nuestro cerebro. En este caso, las neuronas permanecen enviando mensajes continuamente y son los que nos permiten hablar, pensar, sonreír y hacer tareas cotidianas. A veces vemos movimiento donde no lo hay. Esta experiencia recrea cómo el cine y la televisión hacen uso de la capacidad de nuestro cerebro para reconstruir imágenes.
unido a la velocidad adecuada y una luz intermitente. Y en este cubo podemos engañar a tu visión. ¿Quién es más grande? Este fue un pequeño recorrido por algunas de las experiencias de la sala. Tenemos muchas más para ustedes. Espero que hayan quedado súper antojados de visitarnos y recuerden que es la Sala Mente en el Parque Explora. Aprender jugando, como lo decía el doctor Andrés. Tenemos bastantes inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a abordar una de ellas en este momento para ver si el doctor Andrés nos puede colaborar. Veamos entonces esa primera pregunta. Buenos días. ¿Por qué el cerebro es el único órgano que no se le hace trasplante? Sí, realmente lo que decíamos ahora, el cerebro es lo que nos hace ser lo que somos. No se trasplantaría el cerebro, sino que se trasplantaría el cuerpo. Sin embargo, desde hace algunos años se han estado trabajando en hacer trasplantes de cerebro. Realmente no se ha trabajado en el trasplante del cerebro, se ha estado trabajando en el trasplante de la cabeza, porque a nivel técnico involucraría unos problemas mucho más graves o más difíciles de solucionar al hacer un trasplante del cerebro. Perfecto. Entonces, hay ciertos investigadores que están trabajando en hacer un trasplante de cabeza. Hace ya una buena cantidad de años se hizo en micos y en micos, a nivel experimental, y en la actualidad está tomando mucha fuerza un grupo que está tratando de hacer uno en personas. Dios mío. Genios pensando. Seguimos hoy hablando en Sana que Sana del funcionamiento de nuestro cerebro y como bien nos lo ha dicho el doctor Andrés, el tema de los primeros años de vida son básicos con relación al desarrollo de este órgano. Sana nutrición hoy en Sana que Sana. Muy bien, y hoy nos acompaña nuevamente la doctora Adriana Hoyos, nutricionista, y bienvenida a Sana que Sana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Qué rico. ¿Me puede tutear? Ok. Además que somos amiguitas, mentiras. Sí. Adriana, ¿cuáles son los años básicos para el desarrollo cerebral y la nutrición? ¿Qué papel juega en todo ese proceso? Aunque ya me adelantó y me dijo, es que toda la vida es importante la nutrición con relación al desarrollo cerebral. Pero empecemos por el principio, en los niños. Listo, entonces, es vital la nutrición desde que la madre concibe ese bebé. Listo, desde ahí debemos empezar a nutrirnos muy bien porque acordémonos que desde ahí empieza el desarrollo del cerebro, de todos los órganos, pero hoy vamos a hablar del cerebro. Entonces, es vital que desde que yo esté en embarazo empiece a alimentarme muy bien. Y de hecho nosotros cuando el embarazo es programado desde antes de que quedes en embarazo. ¿Listo? ¿Una alimentación específica con relación al desarrollo cerebral o es la nutrición balanceada? A ver, la idea es que sea una nutrición balanceada, pero hay que trabajar muy bien en algunos tipos de ácidos grasos que son de cadena larga, que tienen que ver fundamentalmente con la formación y el desarrollo del cerebro y de la retina. Entonces, esos ácidos grasos deben de estar siempre presentes toda la vida, y en la mamá, desde que está en embarazo, debe aumentar el consumo y durante la lactancia. Ácidos grasos, no estamos hablando de que se peguen del chicharrón. No, son ácidos grasos que son esenciales y que los consumimos principalmente en los pescados grasos o lo que uno llama de aguas frías. El salmón, la trucha, el pez espada, el atún, o sea, hay muchísimos peces que se pueden consumir que son ricos en esa grasa que se llama omega 3 de cadena larga, y en las fórmulas infantiles, que bueno, la idea no es utilizarlas, pero cuando se necesitan, aparece como DHA o ARA. Listo, esos ácidos grasos durante el embarazo la mamá debe comer entonces el salmón o debe comer la trucha, está también en la sardina,
¿Qué les dice uno siempre a las mamás? Que al menos 2 veces a la semana haya comida de mar, langostinos también. Y muy importante que no sean peces muy grandes, o sea, los que son depredadores, porque esos peces tan grandes se alimentan de otros peces pequeños y esos a su vez se alimentan de plancton y algas que hay en el mar que son ricos en mercurio. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Entonces, embarazo, listo. Nace el bebecito. Y los primeros 6 meses de lactancia, que debe ser exclusiva, ojalá siempre sea lactancia materna, la mamá le va a suministrar los ácidos grasos esenciales a ese bebé. Si se alimenta bien la mamá. Sí, se alimenta. Siempre hay un ácido graso que es el DHA, el que yo te digo que forma el 97% del cerebro y el 93% de retina, que depende del consumo de la mamá, ¿cierto? Entonces a la mamá hay que decirle que debe utilizar las comidas de mar, las almendras y las avellanas, por ejemplo, también tienen buen aporte. Y si yo tengo niños pretérmino, o sea que son prematuros, muchas veces el médico tratante, cuando están en programas de canguritos y todo, les suministra a la mamá suplemento de omega 3, que es 230 miligramos, pero con orden del médico. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esos 6 primeros meses, mamá bien alimentada, ya nos dijo la doctora Adriana alimentarse como. Después, toda esa alimentación complementaria después de la lactancia materna, ¿cómo debe ser adecuadamente para que este cerebrito se desarrolle como debe ser? Bueno, lo primero es que debe ser dirigida, o sea, no debemos empezar con lo que empezaron con nosotros, por ejemplo, que era el jugo de tomate o las sopitas, eso ya hay programas que se llaman de control de crecimiento y desarrollo y la nutricionista siempre está presente y vamos guiando a las mamás cómo van a alimentar a los niños, ¿cierto? De todas maneras, la lactancia materna debe continuar y uno busca que sea siquiera los 2 primeros años de vida o al menos el primer año de vida. Y cuando yo voy a hacer reemplazo ya a leches, que sean leches maternizadas que tengan la adición de esa sustancia, ¿listo? Perfecto. Y al niño hay que empezarle a suministrar todos los alimentos y cuando tenga el año, pues él ya debe estar consumiendo todo lo de la alimentación que tengan dentro de la familia y ahí el secreto también sería que la familia tuviera una muy buena alimentación. ¿Cuáles son los años básicos para el desarrollo del cerebro y es reversible un cerebro malnutrido, si podemos llamarlo así? A ver, los primeros 6 años de vida son fundamentales porque cuando se acaba el 6º año, pues uno ya tiene más o menos el 90% de ese cerebro ya listo. Si la desnutrición que presenta el niño es aguda, o sea, es por una diarrea o una enfermedad o algo y es un periodo de tiempo muy cortico y las mamás alcanzan pues como a detectar eso o uno en los programas de crecimiento y desarrollo lo detecta, pues uno va a hablar con la mamá y les va a enseñar a enriquecer las leches o los alimentos, o sea, va a mejorar ese aporte de nutrición. Mientras más crónica sea la desnutrición y más tiempo tenga, pues más consecuencias va a tener. Dificultad ya de va a ser aprendizaje. más difícil, exacto, va a ser más difícil, va a depender más de cómo lo alimentamos, cómo estimulamos esas ventanas que tiene el cerebro como para poder ir recuperando hasta el 6º año de vida fundamentalmente. O sea, lo ideal es que nos alimentemos bien siempre, pero con relación a este tema en particular que nos convoca hoy en Sana que Sana, los 6 primeros años de vida son fundamentales, básicos. Se habla de niños a veces desconcentrados, con dificultades de aprendizaje, también con consecuencias un poquito emocionales. Pueden tener que ver también con... Pueden tener que ver con eso, un consumo inadecuado de ácidos grasos esenciales que en ese momento necesita el niño para su desarrollo cerebral. Ahora estamos utilizando muchos productos de paquetes que tienen muchos químicos, muchos preservantes, muchos ácidos grasos saturados y ya hay estudios que demuestran que la concentración, los niños que son hiperactivos y todo eso, uno empieza a modificar todos los paquetes y todo eso y a dar dietas muy sanas y los niños empiezan como a ser más controlados en su conocimiento, ya no están en un lado y el otro, o sea, sí el alimento tiene que ver con esa parte de atención, de concentración, sí, ya hay maneras de verlo. Ahí está entonces, alimentarnos bien durante toda la vida y en particular a nuestros pequeñitos para que tengan la inteligencia y la salud que se merecen. Exacto. En esa edad están en nuestras manos. Sí. Somos nosotros las que les brindamos un cerebro bien formadito o un cerebro aporreado por la desnutrición.
Adriana, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Nos volveremos a ver. Claro, por aquí vendremos. Claro que sí. Nosotros vamos para nuestra primera pausa. Nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes. Es el 305-316-6560. Seguiremos hablando con nuestro invitado, el doctor Andrés Villegas, médico, magíster y doctorado en neurociencia. Seguiremos escudriñando este maravilloso y vitalísimo órgano que se llama cerebro. Ya volvemos. Seguimos hoy en un programa científico en Sana que Sana. Estamos descubriendo y aprendiendo qué es lo que hay dentro de nuestro cerebro. Y a propósito, la siguiente información que les tenemos hoy en Sana que Sana. El cerebro hace parte del sistema nervioso y es el órgano encargado de regular y controlar todas las funciones de nuestro organismo. Está conformado por miles de células, millones de células nerviosas listas a responder a los estímulos internos y externos. Está dividido en tres partes: cerebelo, tallo encefálico y cerebro propiamente dicho. Esto me lo aprobó el doctor Andrés, yo no le iba a decir así como así. ¿Algo más que ampliar de ese tipo de información, doctor Andrés? Bueno, no, ahí pues hay muchísimo más que ampliar, ¿cierto? Pero básicamente cuando estamos hablando del cerebro es una parte de una estructura que se llama el encéfalo. El encéfalo lo conforman el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, el encéfalo hace parte de otra estructura que se llama el sistema nervioso central, que está conformada por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que ya el periférico serían los nervios y los ganglios que están por todo nuestro cuerpo. Doctor, antes de pasar a preguntas que tenemos bastantes en nuestro WhatsApp, ¿las emociones también pasan por mi cerebro, doctor? El miedo, el amor, el enamoramiento, las endorfinas, ¿todo eso tiene que ver con el cerebro, doctor? Totalmente. ¿Cómo así? A ver. Realmente el cerebro es el que fabrica las emociones. Es respuesta de los estímulos que recibimos o del mismo funcionamiento de nuestro cerebro. Okay. Pero ya la parte de decir del amor depende de cómo definamos eso que es amor. Ay, Dios mío, acabamos un programa entero sobre el amor. Sí, pero realmente las respuestas emocionales que están en relación con eso que llamamos amor, pues es responsabilidad del cerebro. Es decir, yo puedo dejar de tenerle miedo a algo que le tenía mucho miedo, una fobia, si de alguna manera controlo algo en mi cerebro, si resignifico cosas. Cuando dicen que la loca de la casa es esta, la mente, cuando le dicen a uno usted puede controlar lo que siente a nivel emocional, no a nivel físico, porque usted puede controlar lo que piensa, ¿todo eso es válido? Bueno, decir de controlar las emociones es un poco difícil. Uno sí puede cambiar respuestas que normalmente tiene ante ciertos estímulos, pero ya depende de muchos factores decir si uno realmente puede controlar qué, porque hay muchas patologías en que así la persona lo desee, no logra controlar esas respuestas. Entonces hay una gran variabilidad con respecto a eso, pero en general sí nosotros podemos modificar gran parte de nuestras respuestas, de nuestras emociones con respecto a algo. Y en realidad eso es lo que pasa con mucha frecuencia. Uno ve que las relaciones, a uno le dicen mucho que en las relaciones de pareja, por ejemplo, que se casan y que todo cambia. Eso es cierto, pero es que no es que cambió, sino que se transforma. O sea, esas sensaciones que tenía con respecto al otro se van transformando y se dan de una forma distinta. Perfecto, doc. Tenemos entonces bastantes inquietudes, doctor, para que, si le parece, empecemos a responderlas. Buena pregunta, muy buenos días para ti. Nos pregunta nuestra o nuestro televidente, ¿cómo puedo ejercitar mi cerebro? Y se la amplío, hablan mucho del sudoku, de los crucigramas. Es más, se refieren al cerebro como un músculo y que hay que ejercitarlo y que para prevenir el Alzheimer. ¿Cómo puedo ejercitar mi cerebro teniendo en cuenta que creo que no es un músculo? Sí, no es un músculo y realmente se puede ejercitar de muchas formas. Aprendiendo algo nuevo es una forma de ejercitarlo, tratando de hacer cosas que habitualmente no hacemos
o lo que se habla de los crucigramas, del sudoku, son, digamos que retarlo permanentemente, ¿cierto? Con respecto a ese tipo de actividad y enfermedades como el Alzheimer, se habla de que si yo ejercito mi cerebro, o sea, si tengo una actividad intelectual, digamos, amplia, estoy haciendo ese tipo de actividades, se genera lo que se llama reserva cognitiva. Ok. Digamos que es como un aumento en la conectividad a nivel cerebral que le sirve como para tener una reserva cuando llegan estas enfermedades y posponer la aparición de la enfermedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacer ese tipo de actividades no se deben hacer cuando uno ya está con los problemas. Eso se debe hacer desde muchos años antes para que realmente tenga un efecto. Esa frase, el cerebro se atrofia si no lo usa, de alguna manera tiene sentido. Claro, no solamente el cerebro, cualquier elemento de nuestro cuerpo que no lo usemos se va a terminar atrofiando si no lo usamos. Los que estuvimos de pronto en el colegio y llegamos a la universidad y escogimos alguna carrera, vemos que hay materias que uno veía en el colegio que uno ya no las vuelve a usar. O sea, las bases fueron muy importantes para lo que viene, pero algunos temas uno no los vuelve a usar. Por ejemplo, los que nos metemos a temas como estos de medicina o algunos temas así, pues el cálculo normalmente no lo seguimos usando a no ser que adoptemos ciertos temas de medicina. Pero son temas que a uno ya le ponen una operación de cálculo y ya uno no es capaz de hacerlo. Lo que no se usa entra en desuso, Correcto. Incluido el cerebro. Otra pregunta para el doctor. Muy buenos días por esos piropos tan lindos, gracias. Doña Margot desde Envigado, un abrazo muy grande para usted. La pregunta de doña Margot es, ¿qué tan cierto es que no se puede jugar con un bebé alzándolo y bajándolo rápido porque se afecta el cerebro? Seguramente es una abuelita hermosa que juega con sus nietos divinos y eso es un tema que es bien importante, que esos movimientos bruscos afectan al cerebro, doctor. Eso es cierto. Ah, ¿verdad? O sea, no podemos sacudir al niño en los juegos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al sacudir la cabeza del niño se genera unas microhemorragias pequeñas a nivel cerebral. Y se ha visto que eso lleva afectando a posteriormente el desarrollo del bebé. Eso no significa pues que tenemos que tener a los niños en una bóveda de cristal, pues porque realmente el cerebro está con una muy buena protección. Tiene el cuero cabelludo, el cráneo, está digamos como nadando en un líquido que lo protege también, tiene una serie de membranas que también lo está protegiendo, pero la idea es esa, es no hacer sacudidas de la cabeza de los niños, porque si eso genera hemorragias a nivel cerebral y va generando daños. Es algo similar a lo que conocíamos hace unos años como la demencia pugilística, que ya se habla como una demencia post-trauma, en el que el boxeador recibía muchos golpes y eso genera hemorragias a nivel cerebral y obviamente generaba un daño a posteriori. Hablando de golpes, cuando yo era pequeñita, yo me acuerdo que mi mamá, con cualquier golpecito pequeño en la cabeza, me imagino que en esa misma línea ameritaba ir al médico. Ella decía, una caída que implique un golpe, un chichón, como lo llamábamos, merece ir al médico. Un desmayo merece ir al médico con relación a temas cerebrales. Bueno, yo creo que todo lo que se salga de lo normal merece que consultemos. Un desmayo, tenemos que obviamente consultarlo, porque tenemos que mirar si se perdió la conciencia, si no se perdió, qué causó ese desmayo, que es lo más importante. Generalmente muchos de esos desmayos tienen factores muy importantes tras de él. Pueden ser problemas metabólicos, de glicemia, pueden ser problemas neurológicos, pueden ser problemas cardíacos, pueden haber muchos factores que estén detrás de un desmayo. Los traumas, pues yo creo que depende de la intensidad del trauma. Todos cuando éramos pequeños nos dábamos golpes, o sea, todos jugábamos y nos hacíamos una buena cantidad de chichones. Nosotros fuimos de la época de jugar y no con esto, ¿no? Sí. Tan bueno. También me acuerdo con esos golpes que uno le decía, no se vaya a dormir, no se vaya a dormir. ¿Eso también son mitos urbanos o ni tanto? No, realmente no es tanto que no pueda dormir, sino que en clínica, cuando alguien tiene un trauma, especialmente en los niños, pues debemos estarle vigilando el estado de conciencia.
y por eso nos toca mantenerlos despiertos, porque periódicamente, cada determinado tiempo, tenemos que estarle haciendo un chequeo y ver si responde adecuadamente, cómo está la mirada, diferentes cosas, entonces por eso no los dejamos dormir. Una última pregunta antes de nuestra segunda pausa, y está aquí. ¿Qué tiene que ver, y esto es no para programa entero, sino para 5 programas, qué tiene que ver el Alzheimer con el cerebro y se puede prevenir? Doña Gisela, aquí está su respuesta. Bueno, desgraciadamente el Alzheimer no se puede prevenir. Podemos hacer lo que queramos y no podemos impedir que nos vaya a dar. Existen factores de riesgo y factores protectores. O sea, existen desde alimentos, la actividad física, la actividad intelectual, muchos elementos que pueden protegernos hasta cierto grado de la enfermedad. Eso no significa que si yo estoy haciendo sudokus o haciendo deporte todos los días, no me va a dar. Eso no implica eso. Eso, uno igual puede estar haciendo eso, pero disminuye factores de riesgo, pero no es... Exactamente. Ajá. Eso es como que si yo tengo una alimentación sana, no me va a dar un infarto. O sea, estoy ayudando a que no me dé. O sea, o lo estoy posponiendo para el tiempo que se supone que me debía dar, pero eso no significa que no le vaya a dar. Y tiene que ver mucho con el cerebro, tremendamente. Es una enfermedad del cerebro que lo destruye de una forma neurodegenerativa, terrible. Es que se dice. Exactamente, es neurodegenerativa, involucra la muerte de las neuronas, como estuvimos viendo ahora, y es el órgano blanco, en esencia, es el cerebro en esta enfermedad. Muy bien. Seguiremos en unos instantes hablando con el doctor Andrés sobre este órgano que se llama cerebro y ya regresamos a Sana que Sana. Y sigamos hoy en Sana que Sana aprendiendo juntos sobre el cerebro. El hemisferio derecho del cerebro, eso es un punto súper importante, controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. El derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y a su vez el hemisferio izquierdo del cerebro controla nuestro lado derecho. El hemisferio izquierdo maneja funciones verbales como hablar, escribir, la capacidad de análisis y razonamiento. Entonces de pronto el mío funciona mejor porque en el otro, mejor dicho. Y la parte derecha del cerebro se relaciona con la expresión no verbal, la intuición, el reconocimiento de caras y voces. Todo un mundo, todo un universo metido en nuestros cráneos. Doctor, ¿qué es el neurobanco? Bueno, el neurobanco es una unidad perteneciente al grupo de neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Aunque suena así, que pertenece al grupo de neurociencias, la verdad es que yo llevo un tiempo diciendo que el neurobanco no pertenece a nadie. El neurobanco en realidad pertenece a todas las familias que donan sus órganos para investigación. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece, se puede hacer una donación de órganos para trasplante. Todos conocemos que a alguien se le trasplantó el corazón, o los pulmones, o así. En esa forma se está dando vida directamente a esas personas que están requiriendo ese órgano. Sin embargo, la mayoría de personas que fallecen no pueden ser donantes de órganos para ser usados en trasplante. ¿Por qué? Por las causas de la muerte, por la edad, por muchos factores. Las personas pueden optar por donar sus órganos para investigación. En el caso de nosotros, pues tomamos especialmente los encéfalos, los cerebros de estas personas para investigación. Hablando de eso, sí. Le damos las gracias al Neurobanco por prestarnos para este programa este tipo de imágenes. Doctor, si vuelve y me da otra clasecita. Ahorita veíamos el asunto de la sustancia gris y sustancia blanca en imágenes gráficas, diagramaciones. Y aquí son cerebros reales, doctor, ¿verdad? Claro. Son imágenes de uno, por ejemplo, de los cerebros que fue donado para el Neurobanco y, como mencionaba ahora, son donaciones que hacen las familias de los cerebros de sus seres queridos para que estudiemos en ellos, aprendamos, investiguemos y que en algún momento podamos dar una respuesta y podamos ayudar al conocimiento de estas enfermedades para poder encontrar alguna cura para esas enfermedades tan terribles que se sufren. Supremamente importante. Ahí está un cerebrito real, una mirada desde aquí arribita. Exactamente, así se ve por encima. Hemisferio derecho, izquierdo y ya todas las partes
fisiológicas que hemos hablado de anatomía del cerebro. Muy bien, y vamos a responder una última inquietud en nuestra línea de WhatsApp, y perdón a todos los que nos escribieron y no nos alcanza el tiempo, pero saben que nos encanta esa comunicación directa con ustedes. Otra pregunta para el doctor Andrés hoy en Sana que Sana, para que vayamos terminando. ¿Qué se puede hacer con un joven de 20 años que tiene incapacidad cognitiva moderada por hipogénesis en el cuerpo calloso y está medicado con Ritalina? Un abrazo, doña Gloria, para usted. Bueno, esa es una pregunta que hay que analizar primero, por qué esa persona tiene esa hipogénesis del cuerpo calloso. Es probable que tenga una enfermedad de base que está en relación con el desarrollo del sistema nervioso. Desgraciadamente, pues, como no sabemos qué enfermedad se trata, solamente sabemos las consecuencias de esa enfermedad, que es lo que está planteando, como es el retardo en el neurodesarrollo y es la hipogénesis de ese cuerpo calloso, pues realmente se debe estudiar muy bien por qué se está produciendo eso en él, y realmente eso lo logra solamente un especialista. Claro que sí, o sea, y ahí se remite uno primero a un neurólogo. Sí, es un neurólogo, es la persona llamada a evaluarlo. Perfecto. Vamos llegando al final, doctor. ¿Es verdad que el cerebro no duele? El cerebro no duele. El cerebro no siente como tal. No siente. Curiosamente, el cerebro no está autoinervado, o sea, él no se inerva para percibir sensibilidad. Las capas que lo envuelven y algunas de las arterias que están con él sí tienen algo de sensibilidad hasta cierto punto. O sea, solamente una porción de ellas, pero en general el cerebro no tiene sensibilidad. ¿Un cerebro más grande o más pequeño determina la mayor o menor inteligencia, doctor? No. No tiene nada que ver. No, el tamaño en este caso no es lo importante es qué tan bien conectado esté. Cuidamos nuestro cerebro con buena nutrición, estilos de vida saludable, actividad física y actividad intelectual. Esa es la manera de cuidarlo. Correcto. Es muy similar a cómo cuidamos nuestro sistema cardiovascular. Así es. Perfecto. Doctor, un placer haberlo tenido por acá. Muchas Qué gracias. rico que nos regaló este rato. Y bueno, ahí conocimos en Sana que Sana este programa de salud del canal Televid, uno de nuestros órganos más importantes, y les dejamos entonces la inquietud de escudriñar más en él. Al grupo de neurociencias, al Neurobanco, gracias por permitirnos estar con el doctor aquí un ratico, y a ustedes por acompañarnos durante esta semana. El próximo martes arrancamos Sana que Sana con un programa muy chévere. Vamos a hablar de las cuerdas vocales, vamos a hablar de cómo cuidarlas, vamos a hablar de cómo funcionan. También nos vamos a adentrar por aquí en la laringe para saber mucho más de ellas. Las personas que todos usamos la voz todo el tiempo, hay profesiones que implican usarlas mucho más. Vamos a enseñar a cuidar nuestras cuerdas vocales. Pista, nunca carraspeen, eso las va a empezar a aporrear. Gracias por su compañía, nos vemos el próximo martes y feliz fin de semana, chao.